Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo técnico del Real Madrid y nos dejó varias pinceladas ayer en su presentación sobre cómo va a ser su conjunto blanco. La presión alta, el modelo de juego, los planes que tiene para jugadores como Vinicius, como Mbappé, como Jude Bellingham. Cuenta con Rodrigo, Rodrigo fuera, Rodrigo dentro y muchas más cosas que vamos a ir repasando en este vídeo sobre cómo va a ser o cómo plantea Xabi Alonso que sea su próximo Real Madrid a partir de lo visto en su presentación. Vamos a ello. Se han dado las circunstancias para que suceda así. Y una vez que eso sucede así, lo veo como una oportunidad por dos partes. Por una parte, para ir adelantando procesos, ir adelantando conocernos, ir adelantando cosas de cómo queremos ser. Y luego la oportunidad de pelear por otro título. Esas son las palabras con las que Xabi Alonso define de alguna manera el momento en el que llega al Real Madrid, a un Real Madrid necesitado de buenas sensaciones a nivel de juego y que tiene la oportunidad de ganar el primer Mundial de Clubes celebrado en toda la historia. Un arma de alguna manera de doble filo, porque si bien puede servir como prueba para, bueno, testear algunos conceptos futbolísticos, para testear esquemas y para ir conociendo a los jugadores, también te juegas de primeras un título al que el Real Madrid, debido a la temporada que ha tenido, le va a dar una dimensión especialmente alta, también por el premio económico y todo lo que supone el mismo. Pero llega en un momento en el que justo antes del Mundial de Clubes el conjunto blanco está necesitado sobre todo de buenas sensaciones a nivel de juego y llega con el bagaje tremendo de haber hecho historia en Alemania y de haber hecho un buen trabajo con el Sanse, con el filial de la Real Sociedad. El tren del Real Madrid, el tren de los grandes equipos de Europa, no suele pasar más de una vez y es verdad que es un técnico joven, que es una cosa que no suele ocurrir en el Real Madrid, al menos en la época moderna, pero también es cierto que es un técnico que conoce la casa, que se ha formado fuera y que llega con un bagaje tremendo de haber conseguido un doblete histórico por cómo fue y por la manera en la que recogió a un equipo prácticamente en descenso para colocarlo como campeón la temporada siguiente. Pero la pregunta más clara que tiene la afición blanca es ¿cómo jugará este Real Madrid? Hoy el fútbol te pide ser flexible, te pide ser dinámico, te pide saber mover piezas durante el partido, previo al partido. Claro que tengo una idea de cómo queremos jugar, pero esa foto fija del sistema a veces puede cambiar, a veces puede ser más dinámico, pero sí que quiero que el equipo transmita emoción, transmita energía, que queramos jugar de una manera ambiciosa y que conecte, ¿no?, con la gente, ¿no? Esa simbiosis que buscamos va a ser fundamental para que esta etapa empiece bien. Con 4, con 3, ya lo iremos viendo. Una de las cosas más achacadas a Carlo Ancelotti en la presente temporada ha sido esa inacción que parecía protagonizar en algunos partidos cuando al equipo no le salían del todo las cosas o cuando se encontraba atascado en la fase ofensiva. Ha sido un equipo que en muchos momentos ha resultado ser bastante plano, sin ideas en ataque y también muy frágil a nivel defensivo. La gente sí que le ha achacado mucho que no probase diferentes, bueno, conceptos de juego, diferentes alternativas, cambiar la posición de algunos jugadores para intentar dar aire fresco al equipo. Lo primero que recoge Xabi Alonso en estas declaraciones es que el fútbol de hoy en día te exige ser flexible con el planteamiento y manejar diferentes registros de cara a ser un equipo dinámico, con energía y con una forma de jugar que enganche con la afición, que conecte con el aficionado y que al aficionado le apetezca ver a este Real Madrid. Vamos al campito y a ver de qué manera puede jugar este Real Madrid de Xabi Alonso, un técnico que, como ya os recogimos en este vídeo que dejamos en la tarjetita, no siempre juega con 3 centrales. Es verdad que lo tiene como esquema predilecto, por lo visto en Alemania, pero no siempre ha sido su esquema principal. Si tomamos como premisa que vaya a utilizar, que es una cosa que no es segura, evidentemente, la formación que lleva utilizando 2 temporadas en el Bayer Leverkusen y que mejor resultado le ha dado con ese, bueno, doblete la temporada 23-24, este sería un 11 más o menos razonable del primer Real Madrid de Xabi Alonso durante el Mundial de Clubes, con futbolistas disponibles, algunos de ellos llegando muy justitos. No está Mendy, no está Camavinga y tampoco está Endrick, lesionados de larga duración y que está confirmado que no vayan a llegar al Mundial de Clubes. Courtois en portería con Arnold por la banda derecha, a espera de confirmación oficial. Asensio, Tchouaméni como central, que sería un poquito el que ejerciese esa función de Jonathan Tah, de central, valga la redundancia.
Bueno, con Hausen por la banda izquierda, que yo creo que esta sí que va a ser su posición si es que juega con 3 centrales. Fran García por la izquierda, a la espera de que llegue Álvaro Carreras, que parece muy cerquita, pero que todavía no se ha terminado de concretar esa negociación, bueno, en base a unos términos que parece que van a estar cercanos a los 50 millones de euros, según diversas informaciones. Valverde y Bellingham en el doble pivote, aunque yo me resisto a, bueno, pensar que Jude Bellingham vaya a jugar en una posición tan retrasada en el centro del campo. Sí que parece que le va a querer para un poquito más estar en la base de la jugada, pero no creo que tan atrás. Por eso pienso que el Real Madrid va a necesitar fichar a un centrocampista, pero como hablamos del Mundial de Clubes y quedan poquitos días, no sé si va a llegar algún centrocampista. Valverde seguro, es un fijo. Rodrigo y Vinicius Jr. en esta posición de doble media punta, que es un poco el Birch Nathan Tella o el Birch Hoffman que usaba en el Bayer Leverkusen, aunque lo más normal sería esto. Lo más normal sería que Rodrigo y Mbappé, o mejor dicho, Vinicius y Kylian Mbappé jugasen en la doble punta y que fuese Jude Bellingham el media punta para dar entrada a un futbolista que muy probablemente sea Arda Güler y jugar de esta manera. Arda Güler es una alternativa, otra es precisamente dejar a Bellingham aquí atrás, poner a Güler como media punta y que sea un futbolista más importante de lo que ha sido los planes de Carlo Ancelotti, y otra posibilidad también es evidentemente formar con Ceballos o con Luka Modric, que también va a estar todavía en ese Mundial de Clubes, al lado de Valverde, o incluso, por ejemplo, si llegase Antonio Rüdiger, que va a llegar muy justito al Mundial de Clubes, bueno, esta es otra posibilidad. También está la posibilidad de Carvajal como tercer central, dependiendo de cómo llegue, pero es que ya digo, van a llegar muy justitos. Y siendo sinceros, la posibilidad más real que yo creo para un primer once de Xabi Alonso en el Real Madrid es la siguiente. Con los jugadores disponibles para esa primera jornada del Mundial de Clubes, yo creo que probablemente esta sea una de las alineaciones más realistas de alguna manera, si es que Carreras y Arnold se acaban confirmando, que parece que sí, antes de esa primera jornada. Yo creo que va a ser un 4-4-2 porque no tengo demasiado claro que le vaya a dar tiempo a Xabi Alonso a tener clara para los futbolistas esos automatismos que requiere formar con un 3-4-3 o con un 3-4-2-1, ¿no? Y sabiendo que quiso a Güler como cedido en el Bayer Leverkusen en el pasado, pues probablemente también gane en importancia en el esquema de Xabi Alonso, ya sea de primeras o ya sea un poquito más con el tiempo. Pero parece claro que la doble punta de Vinicius y Mbappé, como él mismo ha dicho, es bastante inamovible. Dos jugadores diferenciales que marcan las diferencias y que les tenemos que sacar todo lo que tienen, ¿no? Porque si ellos dan el máximo nivel, pues el equipo pues va a ser mucho más ganador, ¿no? Y eso es lo que queremos. Pero sí que tengo ideas y que sí que quiero. Pues todavía queda tiempo hasta que nos juntemos con ellos. A mí lo que me gusta es que sepamos elegir los momentos. Sí que con una idea de saber cómo hacerla, de tener una organización, de tener un control desde que tenemos el balón hasta que no tenemos el balón y que sepamos qué hacer, ¿no? Pero sí que hoy en día tienes que saber manejar diferentes contextos, buscar la presión alta cuando es necesario, replegar cuando es necesario, pero sí que la idea de un juego ambicioso, de un juego activo, no un juego proactivo que busque llevar la iniciativa. Tenemos jugadores para ello, estoy convencido. Uno de los aspectos fundamentales del fútbol de Xabi Alonso es precisamente la presión alta, y una de las cosas que podemos extraer de esta rueda de prensa también es que él quiere tener controlados los diferentes momentos de partido, saber replegar cuando toca y saber presionar arriba cuando toca, y sobre todo que los futbolistas tengan, bueno, los inputs a nivel táctico, los conocimientos para saber cuándo saltar a la presión. Y es una cosa que no hemos visto en todo el año en el Real Madrid, donde veíamos que cada uno iba un poquito a hacer la guerra por su cuenta, y que sí que vimos en el Bayer Leverkusen de manera casi perfecta en muchos momentos. Vamos al campito de nuevo y vamos a volver a imaginarnos que el Real Madrid forma como formaba el Bayer Leverkusen en esa temporada tan exitosa, con los jugadores disponibles para el Mundial de Clubes y suponiendo que ha podido trabajar de manera excelsa esa presión adelantada, cosa que parece complicada por el poco tiempo que tiene, ¿no? Pero supongamos que lo hace y supongamos que forma con ese 3-4-1-2, con esa doble punta entre Vinicius y Mbappé, y una trampa pentagonal, que es una cosa que tenía muy bien estudiada en el Bayer Leverkusen, que era cerrar mucho los espacios por dentro. Fijaos en cómo se va a formar aquí un pentágono, con Bellingham como hombre más adelantado, con Vinicius y con Mbappé cerrando espacios interiores, aunque no era exactamente así en el Bayer Leverkusen, porque, bueno, no había una doble punta, sino una doble media punta y un jugador como referencia arriba. Estos 5 futbolistas forman un pentágono con el que es muy difícil que si un balón
cae aquí dentro, aquí vamos a cerrar el pentágono, si un balón cae aquí dentro, es muy difícil que el pivote rival o que el doble pivote encuentre salidas por el carril central, forzando a los rivales a jugar por fuera, y ahí tanto Arnold como Carreras, Fran García, pueden estar muy atentos para intentar robar al lateral rival. Tuve la suerte de tener muy buenos, intenté tener esa curiosidad, esa proximidad con ellos, incluso cuando tenían que tomar decisiones que igual iban en contra mía, pero intentaba entender, ¿no?, esa empatía con ellos. Mi padre fue entrenador, o sea que yo creo que él probablemente fue la mayor influencia, y luego con todos ellos tienes que tener tu propia personalidad, tu propio librillo. Y se me ocurren pocos exjugadores que tengan el conocimiento futbolístico derivado de tantos grandes entrenadores como lo tiene Xabi Alonso por los Benítez, Guardiola, Mourinho, Ancelotti. En fin, ha tenido ante sí a los quizá mejores de los últimos 20 años, los entrenadores más exitosos de los últimos 20 años, y ha cogido cositas de cada uno que sí que hemos podido ir viendo en las pocas aventuras profesionales que ha tenido hasta el momento. Pero en el Bayer Leverkusen sí que vimos un equipo que mezclaba el juego de posición de Guardiola, de los equipos de Guardiola, con el Gegenpressing, esa presión tras pérdida muy intensa del conjunto alemán, de la escuela alemana de los entrenadores, de los Klopp, en fin, de todos este tipo de técnicos, y también de esos contragolpes fulgurantes que veíamos en el Real Madrid de Mourinho, sabiendo, sobre todo en la segunda temporada, tener muchos momentos de sufrimiento y de esperar un poquito más atrás, más con una línea de 5 jugadores atrás y sabiendo sufrir y, bueno, pues estar en un bloque bajo que hasta este momento, hasta este año, prácticamente no había tenido que estarlo. Podemos ser un equipo equilibrado, un equipo que tengamos control dentro de las calidades individuales de los jugadores, que eso es fundamental, ¿no? Pero darle un sentido colectivo y que todos sepamos cómo queremos hacer las cosas, o de la presión o del inicio de balón, nos dará una... Creo que nos dará una estabilidad que luego va a permitir florecer las calidades individuales. El control de juego, un principio fundamental que ha ido recogiendo en casi todas las declaraciones de esta rueda de prensa de presentación. Un equipo que pretende que tenga el control de todas las fases del juego, la defensiva, la ofensiva y las transiciones defensa-ataque y ataque-defensa, y que nos retrotrae de alguna manera a lo que era su época como jugador, ¿no?, en la que ya se veía que tenía ese potencial para ordenar a compañeros y que estuviese todo lo más ordenado posible. Que Rodrigo es un jugador espectacular, no lo voy a descubrir yo, y que le necesitaremos. Xavi quiere que los jugadores jueguen de alguna manera donde más cómodos se sienten, pero lo cierto es que Rodrigo Goes va a seguir teniendo ese problema que viene arrastrando desde prácticamente que llegó al Real Madrid, y es que Vinicius está en esa posición y que Kylian Mbappé también parte desde la izquierda como posición preferencial. No sé si Xabi Alonso va de alguna manera a ser capaz de solucionar esto, o si al final Rodrigo Goes, como viene apareciendo en el último mes y medio, 2 meses, va a acabar saliendo. Quiero que me dejéis en comentarios si pensáis que va a ser parte importante del proyecto, o si pensáis que se marchará antes incluso del Mundial de Clubes. Y el que sí parece que va a tener un papel absolutamente fundamental en el Real Madrid de Xabi Alonso es Jude Bellingham. Creo que tiene 21 años ahora, no sé, 21 años, y es un jugador que va a ser fundamental para los siguientes proyectos de este club, y creo que está en buen momento para que trabajar con él, para que sea una pieza fundamental en el sitio que, claro, evidentemente yo le veo como centrocampista. A modo de recapitulación un poco de lo que vimos de Xabi Alonso ayer en la rueda de prensa de presentación, yo creo que, bueno, sí que expone algunas cosas, a pesar de que en muchos momentos tire de tópicos lógicos por el día de la presentación, sí que expone aspectos fundamentales. Quiere un equipo protagonista con la pelota, quiere un equipo propositivo, dinámico, enérgico, y, bueno, que el aficionado vuelva a reconecte con la manera de jugar del Real Madrid, que es una cosa que este año, pues, en muchos momentos no ha podido ser por ese aspecto plano que tenía en fase ofensiva y esa fragilidad que tenía en defensa. En cuanto al esquema, parece que va a ser flexible, por lo menos, bueno, en los primeros meses en los que no tenga todos los jugadores a disposición. Yo pienso que sí que puede terminar jugando con 3 centrales, pero de primeras, por la disponibilidad de jugadores, se me antoja difícil, al menos durante estos primeros partidos en los que todavía no es su equipo. Es un equipo que viene heredado de Carlo Ancelotti. Pero sí que deja esos matices de algunos principios fundamentales que sí que se empiezan a entrever por sus declaraciones, y luego tocará demostrarlo en el campo, evidentemente. Pero bueno, de momento esto es lo que hay. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Seguimos. Chao, 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 chao.